60 años y más. 4 nueces que no debes tocar nunca y 4 que te harán vivir hasta los 100 confirmado. En un pequeño pueblo, rodeado de montañas misteriosas y un silencio que a veces resultaba ensordecedor, hubo un rumor que empezó a circular como el fuego entre las hojas secas. El secreto de la longevidad se escondía en 4 simples nueces. Pero no cualquier nuez. No, estas eran nueces que otros, los menos afortunados, no debían tocar bajo ninguna circunstancia. La primera, la endiablada nuez negra, envuelta en una corteza reseca que parecía advertir a cualquiera que se acercara: aléjate. Este es un veneno disfrazado de regalo. Aquellos que la probaron jamás regresaron a contar su historia. Increíble, pronto, los murmullos se convirtieron en gritos de advertencia. La segunda, la nuez argentina, brillaba como un pequeño tesoro en el fondo de un pozo, pero quienes se atrevían a buscarla encontraban su reflejo en el agua, solo para caer en una trampa que les hacía perder el sentido de la realidad. Sin embargo, había un camino para evitar este destino: conocer las otras 2 nueces que prometían una vida llena de risas hasta el siglo. La nuez dorada, reluciente y tentadora, entregaba una energía vital indescriptible. A su lado, la nuez azul, que brillaba bajo la luz del sol, contaba historias de tiempos antiguos y despertaba recuerdos enterrados en el corazón. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Te mantenías entrelazado a las historias de aquellos que las encontraron, voces temblorosas, miradas perdidas. Todos habían escuchado sus advertencias, pero también su llamado. Todo el pueblo parecía estar atrapado por una fuerza poderosa, que exigía respuestas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundito para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada de este contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La curiosidad creció hasta hacer temblar las paredes de la quietud del pueblo. La búsqueda de las nueces se convirtió en algo más que un simple desafío. Era una cuestión de vida o muerte. ¿Quién se atrevería a arriesgarse? ¿Y cuáles serían las consecuencias de tocar las nueces prohibidas? Mientras la noche comenzaba a caer, una sombra se deslizaba entre los árboles, buscando quien arriesgaría su futuro, y quizás, su vida, buscando esos secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Te atreverías a descubrir cuál nuez tomar? La verdad te espera. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron tras las montañas, el pueblo se sumió en una penumbra inquietante. La gente se refugiaba en sus casas, temerosos de dejarse llevar por la obsesión que había invadido a muchos. Sin embargo, un grupo de valientes o quizás imprudentes, se había reunido en la plaza central. Sus miradas ardían con ansias de aventura. Ellos querían desvelar los secretos de las nueces. Sandra, una mujer de espíritu indomable, era la que había convencido a todos. No pueden dejar que el miedo nos domine. Si hay un rayo de esperanza en estas nueces, debemos ser los primeros en descubrirlo, proclamó con fervor. Su voz resonó como un eco en el silencio de la noche. Cada sílaba empujaba a sus amigos a seguirla. La primera parada fue el bosque donde se decía que crecía la endiablada nuez negra. Los árboles, altos y oscuros, se erguían como sombras amenazantes. Al internarse en el bosque, un viento frío cortante comenzó a soplar, llevando consigo susurros indescifrables. ¿Estamos locos por estar aquí?, murmuró Miguel, el más joven del grupo, mientras un escalofrío recorría su espalda. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor mientras avanzaban, como si el bosque tuviera vida propia. La tensión se podía palpar, el aire se sentía pesado. Fue entonces cuando encontraron la nuez negra, brillando luminosamente en el suelo, desafiadora. La corteza reseca y agrietada parecía sonreírles con una sonrisa malévola. Unos pasos más y Sandra ya estaba arrodillada. La tomaremos, solo para verla de cerca, dijo, casi en un susurro. Al tocarla, todos sintieron una corriente de energía que atravesó el lugar. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Era el sonido de un lamento profundo, un eco que parecía provenir de las mismas entrañas del bosque. Los corazones se aceleraron y la adrenalina aumentó. ¡Corran!, gritó Miguel, tomando la iniciativa. El grupo se dispersó,
pero no podían sacudir la sensación de que algo oscuro los seguía. Sandra, atrapada entre la ambición y el pánico, miró hacia atrás y vio la nuez negra empezar a desmoronarse, como si al ser tocada, liberara una fuerza terrible. ¿Qué estamos haciendo?, pensó. Una pregunta que retumbaba en su mente mientras ese grito aún resonaba, como un eco en sus oídos. Cuando finalmente lograron salir del bosque, la plaza del pueblo los recibió como un remanso de calma. Sin embargo, el aire aún vibraba con tensión y el miedo timbrando en sus voces. No hemos encontrado más que ruidos antiguos, dijo Miguel aliviado, pero su mirada traicionaba una inquietud. Fue entonces cuando notaron la presencia de una figura solitaria en la sombra de una de las casas. Una anciana, sus ojos eran dos faros penetrantes, como si conociera todos los secretos que el pueblo escondía. ¿A dónde fueron, jóvenes?, preguntó con una voz rasposa. El escalofrío regresó. Las nueces no se deben tocar, y la noche aún guarda su verdad, agregó, mientras una sonrisa siniestra asomaba en su rostro. Mientras la anciana se alejaba, el grupo se miró alarmado. ¿Qué significado tenían sus palabras? Todo lo que habían experimentado solo había intensificado su ansiedad. ¿Qué más los esperaba en el camino? Precisamente en ese instante, se escuchó un susurro, esta vez nítido: la verdad está más cerca de lo que creen. A medida que el miedo se apoderaba de ellos, una nueva pregunta surgió: ¿dónde estaba la siguiente nuez? ¿Y qué precio debían pagar por conocer su secreto? El espeso silencio de la plaza se tornó aún más pesado tras las palabras de la anciana. Cada uno de los amigos miraba a los otros, buscando una respuesta que ninguno tenía. Sandra sintió que un sudor helado le recorría la frente. ¿Qué nos quiso decir?, preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Miguel, aún pálido, contestó: debemos saberlo. No podemos dejar que esto nos consuma. Con la incertidumbre sobre sus hombros, decidieron regresar a casa. Pero las imágenes de aquella nuez negra, la energía que la había rodeado, y el grito desgarrador los perseguían. Cada sombra en el camino parecía cobrar vida, cada ruido los hacía saltar. La noche avanzaba y el pueblo, un lugar familiar, se convertía en un laberinto de miedo. Al llegar a casa, el grupo se dispersó rápidamente. Sandra se encerró en su habitación, sintiéndose atrapada entre la curiosidad y el terror. Necesitaba respuestas. Con determinación, buscó en la vieja biblioteca familiar, llenándose de polvo y recuerdos. Entre las páginas amarillentas encontró un libro que había pertenecido a su abuela. Su título la hizo estremecer: Las nueces y sus secretos. Entre leyendas y advertencias, una frase destacaba: las nueces son portadoras de la verdad, pero toca a su precio. Mientras tanto, fuera de su ventana, una sombra se movía con gracia inquietante. Era la anciana, de pie bajo la luz de la luna, con la misma sonrisa siniestra. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad, mientras repetía en voz baja: lo que buscas, joven, no siempre es lo que deseas encontrar. Sandra sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quería de ella? Súbitamente, se escuchó un golpe en la puerta. Era Miguel, con una expresión de urgencia. Sandra, tienes que venir. Tienes que ver esto. Sin pensarlo, se levantó y lo siguió al exterior. En la plaza, encontraron al resto del grupo, rodeando algo que parecía un altar improvisado. Varios objetos brillaban a la luz de la luna y, en el centro, reposaba una nuez blanca, radiante pero inquietante. La han traído de otro lugar, dijo Tomás, el más escéptico del grupo. Dicen que conecta con la primera madera donde crecen las nueces negras. Puede que tenga las respuestas que necesitamos. Sandra sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Estamos seguros de que deberíamos tocarla? La pregunta resonó en el aire. Es la única manera de saber, exclamó Miguel, impulsado por una valentía desmedida. La tensión creció, cada mirada se centró en la nuez blanca que parecía emitir un suave brillo. Mientras el grupo se acercaba, una risa melódica y aterradora rompió el silencio. Era la anciana, que había aparecido de nuevo, observando la escena. Si tocan esa nuez, no se imaginan lo que desatarán. La verdad siempre tiene un precio, y a veces, se paga con el alma, advirtió, su voz resonando como un eco ominoso. Sandra sintió un escalofrío recorrerla. La incertidumbre que había sentido antes regresó, pero ahora era más poderosa. ¿Qué harían? La decisión que estaban a punto de tomar podría cambiarlo todo. En un momento de silencio, se encontraron atrapados entre dos mundos, el deseo de descubrir la verdad y el terror de lo desconocido. No hay vuelta atrás ahora.
gritó Miguel, acercándose un paso más. Sandra lo miró a los ojos. ¿Qué pasaría si la curiosidad los condenaba? En ese instante, un trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo mismo advirtiera a los jóvenes. Cuando la mano de Miguel finalmente tocó la nuez blanca, el aire se cargó de electricidad, y todo comenzó a cambiar. Todo lo que creían saber, cada verdad que habían buscado, comenzaba a desvanecerse mientras los miraba el caos florecer a su alrededor, y de repente, el cielo se iluminó en un resplandor vibrante, llenando la plaza de sombras danzantes, dando inicio a una nueva pesadilla que apenas comenzaba. ¿Qué oscura verdad habían despertado? Miguel sintió una sacudida en su pecho cuando sus dedos hicieron contacto con la nuez blanca. La plaza se iluminó con una intensidad que los cegó momentáneamente, pero aquella luz no era solo el destello de algo mágico, era también un aviso, una advertencia. El suelo tembló bajo sus pies, y los amigos se aferraron unos a otros, intentando mantenerse en pie. El resplandor dio paso a imágenes que comenzaron a bailar frente a sus ojos, visiones oscilantes de rostros y escenas del pasado, un torbellino de memorias olvidadas. Una risa lejana resonó, igual de melódica y aterradora que la de la anciana. ¿Qué está pasando?, gritó Sandra, tratando de taparse los oídos mientras su corazón latía en su garganta. Tomás, con los ojos desorbitados, murmuró, es como si la nuez estuviera mostrando algo que no queremos ver. Y, en efecto, todos comenzaron a ver cosas, sus propios temores, traumas ocultos, secretos enterrados. Cada imagen más aterradora que la anterior, Sandra sintió que su estómago se revolvía. Un momento en particular la desgarró, vio a su madre llorando, sumida en la tristeza de una situación que nunca había comprendido. Relatos de secretos familiares flotaban a su alrededor, revelando verdades que apenas podía procesar. El dolor se convirtió en un eco presente mientras la luz crepitante se intensificaba. No, ya basta. Ella gritó, pero su voz se ahogó en la tormenta de recuerdos. Como si la nuez le respondiera, el resplandor se hizo más cálido. Las sombras que antes eran solo oscuridad comenzaron a tomar forma. En ellas, se vislumbraron figuras conocidas, amigos, familiares, algunos incluso muertos, todos atrapados en un ciclo de tristeza. Esto no es posible, murmuró Miguel, quien retrocedió, sintiendo que su valor se evaporaba ante la realidad. La risa de la anciana volvió a sonar, aumentada por el estremecedor eco del caos en que se habían sumido. Cada uno de ustedes ha llamado a sus verdades. La luz revela lo que el corazón guarda. Desconcertados, el grupo se miró entre sí, y la desesperación se hizo palpable en el aire. Esto no fue lo que buscamos, decía Sandra, el rostro pálido como una hoja, mientras se aferraba a la mano de Tomás. Debemos cerrar esto. Nos está consumiendo. Sin embargo, la nuez seguía brillando intensamente, atrayéndolos. Si la tocamos de nuevo, puede que se detenga, dijo Miguel, buscando inspiración en sus amigos. Un nuevo nivel de determinación brilló en sus ojos, y, a pesar de la incertidumbre, lo que quedaba de confianza en él empezó a crecer. Luchemos. Enfrentemos lo que queramos olvidar, propuso con un temblor en su voz. El grupo se tomó de las manos, formando un círculo alrededor de la nuez. Con la luz aún palpitante, cada uno compartió un trozo de su verdad, un secreto que los había mantenido despiertos por la noche. Uno a uno, pronunciaron sus miedos mientras el aire se llenaba de sus confesiones, pero, conforme las palabras brotaban, la luz comenzó a cambiar. De cálida y tranquilizadora, se tornó fría y cortante, como un cuchillo que cortaba su esencia misma. La risa cesó abruptamente, dejando un silencio pesado. ¿Habían hecho lo correcto? Veían como el brillo de la nuez se desvanecía, y una nueva sombra se acercaba. Esta estaba viva, pulsando con una energía oscura e inconfundible. Lo que quiere la verdad puede ser más peligroso de lo que imaginan, resonó la voz de la anciana, que se había acercado más. Sandra sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. El nuevo peligro era real. La nuez había despertado no solo sus verdades, sino también algo que había estado durmiendo en las profundidades, aguardando su momento para surgir. Ahora deben decidir, continuó la anciana. ¿Seguirán adelante o retrocederán, dejando la verdad enterrada una vez más? El aire se volvió pesado con la presión de la elección. Una decisión que podría desatar lo que aún no comprendían. La plaza vibraba, un pulso rítmico que resonaba en sus mentes. El destino de todos ellos, atrapados entre la verdad y el miedo, pendía de un hilo. Sandra miró con temor, preguntándose si podrían soportar el peso de lo que estaban a punto de descubrir.
Pero antes de que pudiera hablar, la nuez, al borde de su brillo final, lanzó una chispa que iluminó la noche, revelando lo que parecía ser una puerta en el aire. Lo que está hecho, no puede deshacerse, advirtió la anciana, mientras la puerta comenzaba a abrirse lentamente. ¿Quién se atrevería a cruzar ese umbral? Un vaho frío las envolvió, mientras la plaza reflejaba el resplandor de la apertura, un abismo de posibilidades que se cernía ante ellos. La pregunta lo inundó todo, ¿qué secretos esperarían al otro lado? Miguel sintió cómo se le helaba la sangre al ver la puerta abrirse lentamente. Era como si un vacío lo llamara, una promesa y una amenaza a la vez. El aliento se le cortó, y por un instante, el grupo quedó paralizado, incapaz de dar un paso hacia adelante o retroceder. ¿Y si al cruzar perdemos todo lo que somos?, preguntó Tomás, su voz un susurro quebrado. Los ecos de sus interrogantes resonaban en la atmósfera densa que los rodeaba, haciendo que el resto del grupo se sintiera aún más intranquilo. ¿Pero qué sabemos de nosotros mismos? ¿Qué alteridad se abriría si permitimos que la verdad nos consuma?, interrumpió Sandra, sus ojos llenos de un destello de desafío que conmocionó a los demás. Ella sabía que las revelaciones no solo de su pasado, sino de su esencia misma, estaban en juego. La anciana observaba en silencio, con una mirada profunda que sugería que ella ya había estado en este umbral antes. Cada uno de ustedes tiene su propia luz, su propia verdad, dijo la anciana, sus palabras arrastrándose por el aire como un canto ancestral. Al cruzar, enfrentarán sus sombras, pero también las fisuras que las iluminan. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso del momento. El corazón le retumbaba, se preguntó si estaban listos para ello, si podían sostenerse entre las verdades que habían evadido toda su vida. Se miraron entre sí, en busca de una confirmación, un signo que todo iba a estar bien. Deberíamos intentarlo, propuso con voz temblorosa, pero firme. La incertidumbre se mezclaba con su deseo de conocer más. Sus ojos traversaron las miradas de sus amigos, buscando el fuego de la valentía. Sí. Si no lo hacemos, siempre nos quedaremos con la duda, afirmó Tomás. Pero había un matiz de inquietud en su voz. La luz de la nuez volvía a pulsar, y Miguel sintió que lo que más temía era lo que podría encontrarse detrás de esa puerta. Las verdades que guardamos son cargas, son cadenas, dijo Sandra, con más convicción. Al cruzar, también podemos romperlas. Miguel asintió, apretando las manos de sus amigos. Entonces, juntos, dijo, y todos acordaron, formando un lazo inquebrantable, buscando la fortaleza mutua para el desafío que se avecinaba. Sin más dilación, se acercaron lentamente a la puerta brillosa. Sintieron una brisa helada que parecía susurrar advertencias en sus oídos. La energía de la plaza empezó a vibrar aún más intensamente, como el latido de un corazón que esperaba ansioso. De repente, un grito desgarrador resonó desde más allá de la puerta. Era una amalgama de desesperación y una súplica que retumbó en sus mentes. El deseo de escapar y el impulso a continuar se entremezclaron. Los ojos de todos se abrieron con horror. ¿Qué fue eso?, preguntó Sandra, temblando, aunque una parte de ella estaba fascinada por lo que podrían enfrentar. Puede ser que abramos una caja de Pandora, murmuró Tomás, su voz era un hilo entre la realidad y el miedo. Sin embargo, un brillo en la mirada de Miguel lo impulsó hacia adelante. No hay vuelta atrás. Debemos saber que otras sombras, que nuevos secretos nos esperan. Con cada paso que daban, el aire se hacía más denso, lleno de un poder antiguo. Cuando finalmente cruzaron el umbral, la realidad del otro lado los golpeó como un huracán. Se encontraron en una sala donde visiones distorsionadas de sus vidas jugaban a su alrededor, y la niebla solo se disipaba al enfrentarse a sus amadas verdades. ¿Quién se atreverá a elegir su destino? La voz de la anciana resonó, pero ahora era más profunda, más poderosa. Miguel y sus amigos sabían que estaban en un juego mucho más grande que ellos mismos. El destino estaba escrito, pero ellos tendrían que decidir su historia. Mientras las visiones giraban, un resplandor oscuro empezó a buscar la manera de entrar en sus mentes, proyectando sus miedos más profundos. La línea entre la esperanza y la desesperación se desdibujaba rápidamente. Esto es solo el comienzo, pensó Miguel. ¿Qué más revelará este lugar? La sala comenzó a retumbar, y una nueva posibilidad se presentó con fuerza. Una elección que apenas comenzaban a comprender la verdad podría ser aún más aterradora de lo que habían enfrentado. Así, la incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto, y la pregunta se volvió inevitable. ¿Estaban listos para conocer lo que verdaderamente eran? La sala vibraba con un murmullo constante,
Una mezcla de ecos distorsionados que llenaban el aire de ansias y temores. El resplandor oscuro que los rodeaba parecía tener vida propia, como si se alimentara de las dudas y secretos cuidadosamente guardados. Miguel sentía como cada visión giraba a su alrededor, mostrando no solo lo que habían sido, sino también fragmentos de lo que jamás se atreverían a enfrentar. Tomás se llevó las manos al rostro, sus dedos temblando. «Esos son mis miedos. Mis fracasos», gritó, su voz desgarrada se perdía en el caos. Al mirar a su alrededor, todas las miradas estaban fijas en las proyecciones, haciéndolos luchar entre la curiosidad y el horror. Las imágenes mostraban seres queridos perdidos, sueños marchitos y decisiones que arrastraban sombras oscuras. «Esto es un juego cruel», murmuró Sandra, llenando el aire con una sensación de esperanza a medio camino, ese brillo que parecía haber despertado en ella. «Pero podemos deshacernos de esto. Tal vez si enfrentamos lo que somos realmente, nuestras sombras desaparecerán». Sin embargo, en su voz seguía habiendo fragor de duda. Sin darse cuenta, Miguel se separó del grupo, atraído por una visión que danzaba a su lado. Era una imagen de su infancia, de momentos felices compartidos con su madre, pero luego, la escena se tornó oscura. La madre de Miguel sostenía un espejo, su rostro distorsionado, sonriendo con una alegría abstracta que pronto se desvanecería en llanto. Miguel sintió que su estómago se encogía. Esa sonrisa, ocultando secretos que nunca había comprendido. «¿Qué es esto? ¿Qué quieres mostrarme?», preguntó, su voz temblorosa tratando de penetrar la neblina. La imagen del espejo parecía un portal, reflejando no solo su pasado, sino también un futuro potencial que jamás había considerado. Las luces de la sala se intensificaron, y de repente, un viento gélido recorrió sus cuerpos, desgarrando sus corazones. Las proyecciones se multiplicaron, mostrando un mosaico de dolor, tentaciones y decisiones que los definían, totalmente ajenas a sus creencias. «No. No puedo enfrentar esto», exclamó Tomás, quien había estado al borde del colapso. La anciana, entonces, apareció de entre la niebla, su rostro lleno de sabiduría. «Cada uno de ustedes enfrentará lo que más teme, pero con cada verdad que acepten, renacerán más fuertes». La incertidumbre se aferraba a Miguel como una sombra. ¿Acaso esto se trata de vencerse a uno mismo o de dejarse llevar por la corriente? Su pregunta flotó en el aire, y las visiones empezaron a girar más rápido, llenando la sala de un caos que los atormentaba, como si cada reflejo fuera un grito mudo que buscan ser escuchados. Miguel miró a sus amigos. Sus rostros estaban desbordados de inquietud, pero esa inquietud también resonaba con un destello de valentía. «Si nuestra historia está escrita, al menos podemos optar por los capítulos que queremos contar», aseguró. «Cada uno de nosotros puede amoldar el desenlace». Mientras sus palabras flotaban en el aire, los fragmentos de su pasado comenzaron a entrelazarse como un rompecabezas, dando forma a potenciales futuros que nunca se imaginaron. La sala se volvió silenciosa por un momento, y eso les dio coraje, pero justo cuando empezaban a forjar su camino, una bruma oscura emergió del suelo, tomando la forma de sus peores temores, amenazando con consumirlos. Miguel sintió que un aliento helado le acariciaba la nuca, un miedo visceral que casi lo paralizó. La anciana comenzó a reír de manera peculiar y siniestra. «¿Creen que sus verdades son lo más aterrador que podrían descubrir? El verdadero horror vendrá si no eligen cómo enfrentarlo». Miguel sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor, y la sala comenzó a girar de nuevo, empujándolos hacia una dirección incierta. «Elige. Elige pronto», gritó una voz profunda en su mente. Retrocediendo, Miguel se dio cuenta de que no solo se enfrentaban a sus sombras. También se estaban enfrentando a una elección crítica que determinaría no solo su destino, sino el de todos los que amaban. ¿Serían capaces de despojarse de lo que creían ser para construir algo nuevo? En medio del caótico temblor, se hizo una pregunta crucial. ¿Realmente estaban listos para arriesgarlo todo? En ese momento, sintiendo la inminencia del destino, un nuevo fogonazo de luz apareció, desafiando la oscuridad. La sala comenzó a retumbar nuevamente, y el eco de la anciana resonó. El verdadero viaje apenas comienza. ¿Tendrían el valor para seguir adelante y enfrentar las realidades más temibles que se escondían en sus corazones? La respuesta pendía en el aire como una sombra inquietante, haciéndolos dudar sobre su propia valentía. El remolino de visiones se detuvo abruptamente, dejando a los 4 amigos sumidos en un silencio opresivo. La bruma oscura que había comenzado a rodearlos parecía replegarse, como si su propio miedo le estuviera buscando un nuevo lugar donde reposar. El eco de la anciana seguía resonando en la mente de Miguel mientras trataba de recuperar el aliento. «Tomás,
con su frente empapada en sudor, miró a Miguel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos enfrentarnos a algo así? Su voz temblaba, no solo de miedo, sino de vulnerabilidad. Debemos apoyarnos unos a otros, respondió Miguel, sintiendo la pequeña chispa de valentía crecer en su interior. La sala, aunque oscura y cargada de horror, también se sentía como un espacio de oportunidades. No podemos dejar que esto nos consuma. Cada uno de nosotros debe crear su propia luz. Sandra dio un paso al frente, con los ojos brillando en medio de la penumbra. Si hay algo que hemos aprendido en nuestra vida es que la unión hace la fuerza. ¿Y si formamos un pacto? Cada uno de nosotros enfrentará sus miedos, pero juntos. No hay verdad que no podamos desmantelar si lo hacemos con equipo. La propuesta resonó, y aunque la ansiedad continuaba acechando, una nueva energía comenzó a fluir. Miguel observó cómo el rostro de Tomás se iluminaba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si fallamos?, cuestionó, su mirada casi desafiante. ¿Y si ganamos?, le respondió Sandra, alzando la voz con determinación. No será fácil, pero no somos los mismos que éramos antes de entrar aquí. Hemos crecido. Ahora sabemos que nuestros miedos son solo sombras. Entonces, hagámoslo, dijo Miguel, sintiendo el peso de la decisión caer sobre ellos. ¿A quién le gustaría ir primero? La pregunta flotó en el aire, pulsando con una mezcla de desafío y miedo. Yo, habló Sandra en voz baja, buscando la fuerza dentro de ella. Tengo algo que debo enfrentar. Con un último vistazo a sus amigos, avanzó hacia el centro de la sala, donde un nuevo resplandor comenzó a formarse, el aire se volvió pesado, y una figura emergió de la oscuridad, carcomida por las dudas que habitaban en el corazón de Sandra. Eran rostros familiares, amigos que habían traicionado su confianza, seres queridos que la habían dejado. Cada imagen dolía como una espina. La sala se llenó de susurros de reproches, recuerdos que se arrastraban como sombras alargadas. Sandra cerró los ojos, intentando recordar los momentos de alegría que habían tomado precedencia. No soy lo que erré, dijo al aire, su voz firme a pesar de las lágrimas que ya brotaban de sus ojos. Soy más que esos fracasos. Fuerza y esperanza es lo que elijo. Miguel y los demás sintieron un hormigueo de energía a su alrededor. El ambiente parecía espiralizarse, tomando vida. Los rostros oscuros comenzaron a desvanecerse, hasta que solo quedó una luz cálida. Cuando Sandra se giró hacia ellos, había algo nuevo en su mirada. Lo logré, murmuró, su voz al mismo tiempo asombrada y aliviada. Sin embargo, el momento de triunfo fue efímero, pues un grito desgarrador reverberó entre las paredes. Miguel se dio cuenta de que el desafío no había hecho más que comenzar. La anciana volvió a aparecer, esta vez su rostro más amenazante que nunca. Creen que es tan fácil derrotar sus sombras, su risa cortante llenó la sala. Cada verdad que enfrentan solo abrirá las puertas a nuevos desafíos. Hoy es solo el inicio. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Miguel. Sabía que la siguiente sombra no tardaría en llegar, y esta, quizás, podría ser más oscura de lo que podían imaginar. Sus ojos escudriñaron la sala, viendo las visiones borrosas distorsionándose de nuevo a su alrededor. Tomás, es tu turno. Será tu momento para brillar, lo animó. Pero mientras mencionaba su nombre, Miguel sintió un nuevo escalofrío, y un eco siniestro resonó en su mente. Cada uno de ustedes elegirá qué cara ver, y a quién se atreverán a convertirse. Pero cuidado, pues las sombras son astutas. La incertidumbre llenó el aire una vez más. ¿Podrían realmente enfrentar las sombras de cada uno? Con cada nuevo desafío, la pregunta se tornaba más angustiante. La anciana le sonreía, pero su mirada destilaba un reto, como si disfrutara del juego que acababa de comenzar. Aceptarán el llamado y se enfrentarán a sus oscuridades, o se dejarán llevar por el terror que acechaba en las sombras. Todo estaba por decidirse en un nuevo enfrentamiento, donde la verdad y el poder oculto en sus corazones podrían ser la clave para salir de esta vorágine de horror, o su condenación. El aire se tornó denso, casi palpable, mientras los cuatro amigos mantenían la mirada fija en Tomás, quien vacilaba, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. El rostro del chico revelaba una mezcla de terror y determinación, mientras la anciana, con su risa burlona, se mecía como una sombra en el fondo de su mente. ¿Qué es lo que más temes, Tomás? La voz de Miguel se sintió como un ancla en el caos que los rodeaba. Mis miedos, son mis decepciones, comenzó a decir Tomás, su voz temblorosa.
Siempre me he sentido como un perdedor. No he logrado nada que valga la pena. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como el plomo. Ya basta, interrumpió Sandra, dando un paso hacia él. No eres lo que sientes. Eres más que tus fracasos. Tienes que abrir tu corazón, como hice yo. Tomás cerró los ojos, tomando una profunda respiración. La luz que emergía del centro de la sala danzó en su rostro, haciendo que las sombras timbales danzaran y se retorcieran. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, mientras las visiones comenzaron a rodearlo, espectros de sus fracasos pasados. Después de unos instantes, sus más oscuros deslices comenzaron a tomar forma, susurros que repetían una y otra vez, no vales nada. Sin embargo, una llama de resistencia combustió en su interior. No. No soy solo un perdedor. Cada caída, cada error me ha hecho más fuerte. Soy capaz de reescribir mi historia, gritó, su voz resonando con una nueva fuerza. Tomás sintió como la energía comenzaba a vibrar a su alrededor. La sala titilaba y giraba, como si respondiera a su decisión. De repente, el eco de llamas ardientes y el sonido de risas burlonas llenaron sus oídos. Las sombras se fundieron para revelar un grupo de sus compañeros de clase que alguna vez lo habían menospreciado, cada rostro una herida. Pero ahora, Tomás estaba listo. Ustedes no me definen. Soy más que sus palabras. Miguel y Sandra sintieron un estallido de luz que surgía del pecho de Tomás y una onda expansiva que iluminó la sala. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero antes de que pudiera bondadosamente gritar de victoria, una risa envolvente irrumpió entre ellos, arrastrando con ella la luz. ¿Creen que eso es suficiente? ¿Que unas palabras pueden acabar con el verdadero horror que llevan dentro? La anciana se acercó más, sus ojos ávidos y burlones. Aún no han visto todo lo que sus miedos pueden hacer. ¿Qué más queda?, preguntó Sandra, su voz firme, pero con un atisbo de desasosiego. Ahora le toca a Miguel, sonrió la anciana, sus palabras resonando como un tañido de campana. Tú, que siempre has estado dispuesto a proteger a los demás, ¿qué te asusta más que perder a tus amigos? El rostro de Miguel se palideció. Su corazón latía como un tambor descontrolado mientras las visiones se acercaban. ¿Sería capaz de enfrentar su miedo más profundo? La añoranza de perder a esos amigos que se volvían su luz, lo presionó. Miguel. No puedo hacerlo sin ti, gritó Tomás, sus manos extendiéndose, uniendo sus energías. Cuando Miguel tomó una respiración profunda, el ambiente tembló. Por favor, no dejes que esto nos consuma. Las sombras comenzaron a distorsionarse a su alrededor, presionando sobre su pecho. La lucha interna crecía y se intensificaba, alimentándose de su angustia. No puedo permitir que el miedo me controle, murmuró Miguel, sus palabras resonando con fuerza y firmeza. La luz de su corazón comenzaba a brillar, pero la sombra de la anciana se estaba acercando más. ¿No tienes miedo de la soledad, Miguel? Ella susurró, su aliento helado como un viento gélido, al ver la figura oscura y retorcida acercándose, un grito ecoó en la raíz de su ser. ¿Lograría liberar a sus amigos de sus sombras? Pero, más importante aún, ¿sería su corazón suficiente para hacer frente a su mayor miedo? El silencio era profundo, la tensión se palpaba, y el grito resonó en la sala. ¿Lograrán Miguel y sus amigos enfrentar sus sombras y salir de la oscuridad? ¿O la anciana ganará en este juego del terror? El siguiente movimiento está en el aire, esperando ser revelado. El aire se volvió aún más helado, dejando sentir el frío intenso que se apoderaba de la sala. Miguel sintió como su corazón latía con fuerza, como un tambor desbordando su propio ritmo. Las sombras presionaban sobre su pecho, robándole el aliento, mientras la anciana se movía con movimientos serpenteantes, como si su cuerpo estuviera tejido con la misma oscuridad que los envolvía. Solo tú puedes liberarte, Miguel. La figura de la anciana vibró en medio de una risa escalofriante. Tu mayor miedo es lo que te ata. Ese vacío que sientes cuando miras a tus amigos. Miguel tragó saliva, sintiendo la opresión en su garganta. Cada palabra de la anciana se clavaba en su mente, hiriendo como cuchillos afilados. Pero en su interior, una chispa de determinación empezaba a brillar. No es cierto, no estoy solo, se dijo a sí mismo. ¿Es que no ven lo que somos uno para el otro? Las visiones de su vida comenzaron a fluir alrededor de él, momentos de felicidad y dolor, recuerdos de risas junto a Tomás y Sandra, cada instante compartido cobrando vida y color ante la presión de la oscuridad. Con cada susurro de la anciana,
Su miedo a perderlos se transformaba en una necesidad de protegerlos. «No tengo miedo a la soledad», gritó, su voz resonando. «Mis amigos son mi fuerza». La luz que comenzaba a emanar de Miguel se intensificó, enfrentándose a la sombra de la anciana. El aire vibró y el frío retrocedió un poco, mostrando un nuevo panorama. Las sombras empezaron a desvanecerse, soltando sus garras sobre él. «¿Tú crees que eso es suficiente?». La anciana se volvió hacia él, la furia comiéndose su expresión burlona. «Tus sentimientos son nada comparados con los verdaderos terrores que aún te esperan». De repente, el suelo tembló. Miguel sintió que la sala se retorcía bajo sus pies. Las visiones no solo eran recuerdos, eran proyecciones de lo que podría perder. Imágenes de sus amigos siendo tragados por la oscuridad, gritos ahogados llenando la sala, haciéndole estremecer. «Miguel, ayúdanos», la voz de Tomás resonó desgarradora. Las sombras estaban comenzando a acercarse a sus amigos. El tiempo se detuvo un instante y Miguel comprendió que su miedo no solo lo afectaba a él, sino también a los que más amaba. «No. No dejaré que ninguna sombra se los lleve. Juntos podemos enfrentarlo». Extendió sus manos hacia Tomás y Sandra, recolectando toda la luz que había encendido en su interior. Con sus corazones latiendo al unísono, los tres formaron una barrera de luz brillante. Mientras lo hacían, la anciana se transformó, tomando la forma de una nube oscura y retorcida que se lanzaba contra ellos. Miguel sentía como el frío la rodeaba, el terror ajeno penetrando por cada poro de su piel. Pero algo en él había cambiado, había encontrado su voz y su razón. «No te tengo miedo». Las palabras salieron de su boca, vibrando con fuerza, el eco resonó como un trueno. En ese instante, la luz que formaron empezó a proyectar figuras etéreas, sombras de amor y amistad que se alzaban contra la oscuridad. La anciana gritó, su figura retorciéndose como un árbol en una tormenta. «No me detendrás». Con cada palabra que Miguel pronunciaba, la luz crecía, abrumando la oscuridad que la anciana había invocado. Pero era claro que este momento no era el final. Las sombras aún persistían en los rincones de su mente, deslizándose y acechando, listas para tomar el control otra vez. La sala tembló violentamente, mientras la anciana lanzaba sus últimas palabras: «Esto no ha terminado. Hay más por descubrir en las profundidades de su propio ser». Un nuevo silencio llenó la sala, dejando un aire pesado, un respiro que auguraba lo que vendría. ¿Lograrán Miguel, Tomás y Sandra desafiar esa sombra que aún acecha o serán consumidos por sus propios miedos? La lucha apenas comenzaba. Cuando la sala finalmente recuperó la calma después de la tormenta de emociones, Miguel, Tomás y Sandra se encontraron de pie, temblando pero unidos. La anciana había desaparecido, pero sus palabras seguían resonando en el aire. Todo había cambiado y, al mirar a su alrededor, entendieron que ya no podría haber vuelta atrás. Habían tocado un abismo de revelaciones que jamás habían imaginado. «¿Estamos a salvo?», murmuró Tomás, su voz fue más un susurro que una pregunta. La luz que habían creado les daba un respiro, pero el eco de la anciana aún vibraba en sus mentes. Miguel, aún con la adrenalina correteando por sus venas, respiró hondo. «No debemos dejar que la oscuridad se apodere de nosotros. Lo que enfrentamos no es solo un miedo, es una parte de nosotros», dijo, mientras sus amigos asintieron con franqueza. En su interior, sus corazones latían con el mismo ritmo, un ruido sordo, pero poderoso que mantenía la llama de la esperanza viva. Sandra, aún con las mejillas húmedas por las lágrimas, levantó la vista a Miguel. «Nadie puede darnos respuestas. Los secretos que buscamos están dentro de nosotros. ¿Estamos listos para seguir adelante?». La pregunta flotó en el aire, densa como el silencio que envolvía la sala. «Por todo lo que hemos enfrentado, sé que podemos», afirmó Miguel. «Cada uno de nosotros ha sobrevivido a lo peor que nuestros pasados nos han mostrado. Y ahora, juntos, podemos convertir nuestras sombras en luz». La resolución, aunque frágil, se apoderó de ellos. Sin previo aviso, una nueva luz surgió en la sala. Esta era diferente, no era brillante e intensa como la anterior, era más suave, como el amanecer. Se acercaron a la fuente y encontraron el pequeño altar donde reposaba la nuez blanca, ahora calmada y vibrante, emitiendo un suave resplandor. «Tal vez sea tiempo de hacer una elección», sugirió Tomás, al darse cuenta de que esa nuez representaba una oportunidad. «Podemos usar el poder de la verdad para ayudar a sanar las viejas heridas. Después de todo, este lugar ha sido un espejo de lo que llevamos dentro». Sandra, tomando la delantera,
se acercó a la nuez. Con una profundidad en su mirada, extendió la mano y la acarició. El instante que siguió fue electrizante. Vieron fragmentos de sus historias, de sus realidades, pero esta vez, no eran sombras que acechaban, eran imágenes triunfantes. Una armonía de risas llenó el aire. Recuerdos felices. Son nuestra luz, exclamó, iluminando la sala con su entusiasmo. Miguel y Tomás se unieron a su pacto de esperanza. Una a una, sus manos abarcaron la nuez blanca. Al sostenerla todos juntos, sintieron una conexión poderosa, una puerta que se abría a posibilidades infinitas. En ese momento, comprendieron que eran dueños de su historia. ¿Qué les parece si transformamos este poder en algo constructivo?, preguntó Miguel. La intuición lo guiaba, y todos compartieron miradas de asentimiento. Aprendamos de nuestras sombras y utilicemos esa energía para crear algo grande. La emoción brotó entre ellos, como el viento que sopla a través de un campo de flores. A medida que la luz de la nuez blanca giraba a su alrededor, una nueva realidad comenzó a formarse, donde el dolor y la tristeza se oscurecían ante la fortaleza y la esperanza. Cada recuerdo se convirtió en un ladrillo para construir un futuro más brillante. De repente, la neblina pesada que había estado envolviendo la sala se disipó, revelando un camino claro. Al final, una puerta iluminada aparecía ante ellos, su brillo los llamaba y les prometía algo nuevo, una oportunidad de abrazar su verdad y trascender el miedo. Vamos, juntos, dijo Sandra, mientras el grupo se unía más que nunca, sintiendo como la nueva luz los llenaba con valentía renovada. Al atravesar la puerta, sintieron el aire fresco de un nuevo comienzo. El pueblo, antes lleno de sombras, brillaba a su alrededor, vibrante con vida y posibilidades. Con cada paso que daban, sabían que habían elegido enfrentarse a sus verdades, abrazar sus sombras y convertirlas en la esencia de su fortaleza. Hoy comenzamos no solo a vivir, sino a brillar, proclamó Miguel, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Una promesa estaba arraigada entre ellos. Nunca más se quedarían atrapados en el ciclo del miedo. Con cada nuevo día llegarían nuevas oportunidades para descubrir y construir el futuro que deseaban. Así, se despidieron del oscuro pasado que los había perseguido. Con el corazón ligero y el alma llena de esperanza, sabían que los secretos de la longevidad no eran habilidades mágicas ocultas en nueces, sino el poder de la verdad, la amistad y la valentía. Y así terminó la odisea de la nuez negra y blanca en un pequeño pueblo. Pero la historia de ellos, de estos valientes amigos, apenas comenzaba. Ahora, querido lector, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan conocer esta inspiradora aventura. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y acompañarnos en esta comunidad.